Haré una oración. Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien nos ministre, prometo bendito Ruach y no sea el hombre. Queremos oír tu preciosa voz, Abba, y aprender Torah y llevarla por obra. Toda Gabaya Yahshua Moshicheinu, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Hay varios sitios en internet que están apareciendo en su pantalla. Todo el material es gratuito, puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver el día de hoy el libro de los Hechos, el capítulo 22. Bendito es el Abacados. Hechos 22, para que hablamos todos nuestra Tanaj, allá en Hechos 22. Y recuerden que siempre he empezado con un prólogo para que se entienda mejor el tema. Bueno, estén muy pendientes y vayan avisando a otros amados Sahim. Al final de la administración voy a presentar un video muy importante. En el caso del libro de los Hechos, en el capítulo 22, bueno, vemos cómo Rav Shaul da su discurso, por así decirlo, del verso 22 en el capítulo 22, del verso 1 al 5, por así decirlo, explica su conducta antes de su conversión. Y ya del verso 6 al 17, o al 16, ya habla sobre su ministerio como tal. Entonces vamos para allá a Hechos capítulo 22. Bendito es el Abacados. Bueno, el verso 9, donde dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, porque el mensaje era personal. Pueden ponerlo en sus apuntes, era personal, solo a él le iba a hablar Yahshua HaMashiach, le habló Yahshua HaMashiach. En el verso 4, por ejemplo, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En este caso vemos cómo escogió a Shaul, que perseguía a la Kehilá naciente de Yahshua HaMashiach. Entonces puedes poner, el Eterno es el que escoge, no el hombre, no se escoge o no se autoescoge. Ahora en el verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y hazte vilá y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. Yahshua, quien es Yahweh Sebaot. Entonces puedes poner en el verso 16, esto era una blasfemia para los Yehudim, para los judíos. Y hasta la fecha sigue siendo una blasfemia si mencionamos el nombre, pero el Eterno quiere que se mencione el nombre. Y lo que cuenta es lo que diga el Eterno, no mandamientos de hombre. En el verso 17 dice, y me aconteció vuelto a Yerushalán, que orando en el Bet Hamikdash, en el templo, me sobrevino un éxtasis. El éxtasis es una lucidez intensa, no es como muchos se lo imaginan, es una lucidez intensa, no es perder el sentido, no, eso se hace en la brujería, en la hechicería. Cuando tiene uno un éxtasis de parte de Elohim, es una lucidez, está uno como más lúcido todavía, y es una lucidez intensa, en este caso, venida del cielo. Es decir, es una lucidez intensa que solamente puede venir de los Shamaim. Y no es como en el caso de la brujería y hechicería, que como que pierden el sentido porque un demonio los posee y empiezan a hablar cosas feas. Aquí es una lucidez intensa. Y en este caso, lógico, de Rav Shaul, es venida de los mismos cielos, del mismo Shammai. Ahora, hemos ministrado ya muchas veces que Rav Shaul, ministraba Torah y que él iba a las sinagogas en Shabbat. No iba a las iglesias cristianas de domingo, porque no existían. Entonces, tú que eres cristiano, no te ofendas. Rav Shaul, mal llamado Pablo, él ministraba Torah, la ley de Dios, la ley de Elohim, la Torah,
iba a las sinagogas en pleno Shabbat, en Shabbat. No iba a una iglesia cristiana en domingo. Ahora, lo que aprendemos en este capítulo 22 es que los judíos no creyentes en Yahshua nunca han querido que Efraín regrese a los brazos del Padre, del Abba. Entonces los judíos no creyentes en Yahshua nunca han querido que Efraín regrese a los brazos del Abba Kadosh. Y aquí hay que hacer una aclaración. Esto es a pesar de que sus rabinos de la antigüedad, los maestros de Torah de la antigüedad, siempre les han hablado de las 10 tribus perdidas de Israel. Y yo conozco rabinos, pero lo correcto es Morim, porque el único rabino es Yahshua Mashiach, Morim, maestros de Torah, que les explican, de casa de Judá, que les explican a sus discípulos, que algún día regresarán las 10 tribus de Israel. Y sí, aquí estamos. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, cuando los Yehudim oyeron del amor que Elohim tenía por Efraín, querían matar a Rav Shaul. Fíjense qué grave es esto. Hasta la fecha se sigue dando ese odio por la casa de Israel. Entonces, cuando oyeron del amor que Elohim tiene por la casa de Israel, por Efraín, querían matarlo. Nosotros encontramos aquí en el verso 21 y 22 dice, el verso 21 y 22 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces, cuando los judíos de ese tiempo oyeron del amor que Elohim tiene por Efraín, querían matarlo. ¿Por qué? ¿Cómo lo oyeron? Porque él les está diciendo que Yahshua le dijo, valga la redundancia, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ellos sabían que era la casa de Israel. Ahora, aquí cuando dice en el verso 3, a los pies de Gamaliel, ahorita lo vamos a leer, pero cuando dice a los pies de Gamaliel, entonces, en ese entonces, para la redundancia, y ahora, el moré estaba sentado en un banco, en una banca o en una silla, y los discípulos se sentaban en el piso. Por eso dice a los pies de Gamaliel, no tanto porque se humille, digamos, falsamente Rav Shaul, no, él era un kadosh, sino porque el moré siempre estaba sentado en un banco, y hasta la fecha, y los discípulos sentados en el piso, escuchando las enseñanzas de su moré, en este caso Gamaliel, hacia Rav Shaul. En el verso 28, donde dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Shaul dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces, en la época del emperador Claudio, esta época del emperador Claudio sucedió en el año 41 al 54 después de Yahshua, se podía comprar la ciudadanía romana. En ese tiempo, del 41 al 54 después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En el verso 25, cuando dice, pero cuando le ataron con correas, es decir, que era atado para recibir los latigazos. Y ahorita vamos a ir para allá, lo vamos a entender mejor. Ahora, el comandante que hizo esto podía haber perdido su puesto y hasta la vida si le causaba algún tormento a algún ciudadano romano. En este caso, Shaul era ciudadano romano también. Incluso el hecho de haberle puesto cadenas era una gran ofensa. Ahora, cuando dice en el verso 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le cazaban los Yehudim, le soltó de las cadenas. Eso de le soltó de las cadenas quiere decir que le sacó de la cárcel. Y cuando dice ahí, y mandó venir a los principales, en el verso 30, Juanim, y a todo el concilio, por así decirlo, es decir, a la Junta Suprema, dice en otras traducciones, se refiere precisamente al Sanedrín,
Entonces voy a ministrar Hechos 22, lo voy a leer y voy a ir ministrando. Dice el verso 1: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Entonces, esto de hermanos y padres, pueden anotar Hechos 7, verso 2. Hechos 7, y vamos para allá. Hechos 7, en el verso 2. Y esto impactó grandemente a Shaul, porque son las palabras que pronunció Esteban. Y también impactó a los que le estaban escuchando, porque muchos se acordaron de Esteban. Entonces vemos en el 7:2 que dice: y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y hasta ahí nada más voy a dejar. Entonces empieza la narración de toda la historia del pueblo de Israel. Entonces esto de varones, hermanos y padres es lo mismo que está aquí en Hechos 22, en el verso 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Entonces impactó mucho a Rab Shaul porque él oyó las palabras de Esteban. Y recordemos que él consintió en aquel tiempo su muerte. Lógico, hizo arrepentimiento y el Eterno lo perdona y lo usa grandemente. Y al mismo tiempo dije que las personas que estaban ahí, los Yudim, los Juanim, etcétera, también recordaron, claro que sí, lo que había dicho Esteban. Dice el verso 2: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, eso de más silencio es que se quedaron quietos por oírlo hablar, primero en griego y después en hebreo. Entonces, tenía mucha sabiduría este varón. No lo idolatramos, pero tenía mucha sabiduría. Entonces se quedaron quietos. Eso quiere decir en silencio. Cuando alguien guarda el silencio, generalmente está quieto. Ahora voy a leer el verso, del verso 3 al verso 9. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ya sabes a qué se refiere, estrictamente conforme a la Torah de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo por este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo Cohen también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Adón? Y me dijo, yo soy Yahshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, ya ministré sobre criado a los pies de Gamaliel. Entonces, Rab Shaul guardaba Torah. Cuando dice camino se refiere a la conversión total hacia Yahshua HaMashiach, no dejando la Torah, porque Yahshua no vino a abolir la Torah ni los profetas. Eso está en Mateo 5:17. No vamos para allá. Aquí vemos que le sucede algo sobrenatural a Shaul. Por eso yo dije que los que no estén preparados para este martes le tengan miedo a lo sobrenatural, porque Yahshua es sobrenatural. Él no es de este mundo, Él lo dijo. Entonces absténganse de venir, pero los que crean en toda la Torah, los profetas, en Yahshua HaMashiach, vengan y nos gozamos. Ahora, todo lo que es sobrenatural, en este caso, lo que estamos viendo aquí, que solamente él escuchó la voz, es porque el Eterno iba a hacer algo especial con Rab Shaul. Es decir, lo sobrenatural es lo que se produce aquí en el verso 9, que la voz solamente la escuchó él y no los demás. Entonces podemos decir que fue en el espíritu la voz, solamente en el espíritu. Entonces dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces no fue en el espíritu, porque los demás escucharon, pero no entendieron, pero sí escucharon. No sé si me doy a entender eso. Si hubiera sido nada más el espíritu, solamente Shaul.
los otros oyeron, pero no entendieron. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente. El eterno Yahshua HaMashiach está hablando a mucha gente, a mucha gente, a mucha gente, y los demás escuchan, pero no oyen, o oyen más bien, pero no escuchan. Eso es lo más correcto. En el verso 10, y dije, ¿qué haré, Adón? Y el Adón me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que te está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria, del esplendor de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Recuerden que ministré que Rab Shaul fue llevado como un niño, como un niño. Entonces, aquí el eterno Yahshua le está diciendo el ministerio que iba a recibir. El ministerio a futuro, pero un futuro próximo que iba a recibir Rab Shaul. En el verso 12 y en el verso 13, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los Yehudim que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Shaul, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ahora, cuando dice aquí, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los judíos, de todos los Yehudim, recuerden que los varones piadosos generalmente no eran judíos, sino eran creyentes en Yahshua, pero no eran judíos. Eran generalmente no eran casa de Judá, eran casa de Israel. En el verso 13 dice, y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ahora, cuando se dice hermanos, dice Yahshua que somos los que hacemos la voluntad del Abacadosh. Es decir, en pocas palabras, que tenemos el mismo sentir, porque somos guiados por el Ruach HaKodesh del Abacadosh, y que tenemos, por así decirlo, para que se entienda sencillo, el mismo punto de vista. O sea, no hay diferencia en nada. Si es santo, si es Kadosh, es Kadosh. Entonces nosotros aquí exaltamos al Eterno con Halelot. No podemos meter música ranchera, porque créanme que en muchas congregaciones que se dicen mesiánicas están metiendo música ranchera para exaltar al Todopoderoso. Y en Yohanan 3 dice Yahshua a Nicodemo, lo que nació de la carne para la carne es, y lo que nació para el espíritu del espíritu es. Y las canciones rancheras hablan de borracheras, de cantinas, de mujeres, etcétera, de traiciones, etcétera. Y entonces eso nació para la carne. No podemos exaltar al Abacadosh con una canción ranchera, o sea, una música ranchera y poniéndole letra mesiánica. No podemos exaltar al Abacadosh con cumbia, eso nació totalmente para la carne. Con el vallenato, por favor, eso nació totalmente para la carne. No podemos tomar del mundo para exaltar al Eterno. Por eso el Eterno a cada uno de los que van componiendo, o por qué no decirlo, de los que vamos componiendo algo para el Eterno, es porque viene a nosotros algo y sentimos que sí, así es, viene de parte de Él. Entonces cantamos al Eterno, pero no tomando del mundo para exaltar al Abacadosh. Nada de rancheras, nada de cumbias, nada de vallenato, nada de todo eso. Eso es porquería de Satanás. O sea, nosotros no podemos exaltar al Abacadosh con cosas sacadas del mundo, por favor. Eso es abominación, total abominación. El verso 14 dice, y él dijo, el Elohim de nuestros padres te ha escogido, subrayen, te ha escogido, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Bendito es el Abacadosh. O sea, que conozcamos la voluntad del Abacadosh, por eso decimos en el Avinu, Ataratzón, tu voluntad, se haga tu voluntad, para que conozcamos su voluntad, veamos al justo, quien es Yahshua Mashiach, y oigamos la voz de su boca. Bendito es el nombre Todopoderoso. Ahora, el verso 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Entonces quiero que vayamos a Hechos 7 nuevamente, por favor, en el verso 52. Hechos 7, verso 52. En Hechos 7, verso 52 dice lo siguiente:
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Se dan cuenta? Está hablando de Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Hechos otra vez 22, por favor. Y entonces vemos en Hechos 22 que el verso en sí, el verso 14, los versos 14 y 15, escogió a Rab Shaul para llevar su palabra a gentiles, a reyes y a judíos. Y entonces ahí está incluida desde luego en gentiles la casa de Israel. Y eso ya lo vimos en capítulos anteriores. Ahora, en el verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y recibe tevilá, lógico, en el nombre de Yahshua Mashiach, y lava tus pecados, invocando su nombre. Su nombre es Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, él fue salvo, o sea, Rab Shaul fue salvo directamente por el mensaje de Yahshua, lógico, por su sacrificio, sí, su sangre bendita, pero el mensaje llegó directo, y eso es lo que mucha gente la mayoría no entendió en aquel tiempo. Ahora, vamos por favor a la carta a los Gálatas, vamos para allá, amada Kehilá, en la carta a los Gálatas, y vamos a ver el capítulo 1 y el verso 11 y 12, Gálatas 1, 11 y 12, bendito es el Abacados. Dice Gálatas 1, verso 11 y 12. Mas os hago saber aquí, hermanos, que la besora a las nuevas buenas de salvación anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. Entonces el mensaje le vino directo. Ahora, él fue lleno, hay que notar esto, amados Sajín, él fue lleno del Ruach HaKodes antes del Tevilá en agua. Vamos otra vez a Hechos para corroborarlo, Hechos 22, y esto es muy importante, es algo que nadie puede detener. Nadie debe de detener esto. Entonces en Hechos 22 dice aquí, y él le dijo en el verso 14: el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Entonces él fue lleno del Ruach HaKodes mucho antes del Tevilá. Ahora, vamos por favor, permítame revisar esta cita si es la correcta y ahorita les digo si vamos para allá o no. Vamos para allá, Hechos 9, verso 17 y 18. En Hechos 9, verso 17 y 18, encontramos aquí que él es lleno del Ruach HaKodes y después recibe el Tevilá en agua. Recuerdan el caso de Cornelio, etc. Entonces dice Hechos 9, verso 17 y 18, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Adón Yahshua que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach HaKodes. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose recibió Tevilá. Entonces fue antes el bautismo, por así decirlo, en el Ruach HaKodes. Ahora vamos otra vez a Hechos 22 y lo que vemos acá en Hechos 22, verso 16, es que Rab Shaul invocó el nombre de Yahshua. Y para él, como judío ortodoxo de aquel tiempo, como los hay ahora, y bendecimos a la amada casa de Judá, fue algo totalmente sobrenatural, porque él recibió el Ruach HaKodes y lógico, al recibir el Ruach HaKodes se caen todas las escamas de los takanot, de los mandamientos rabínicos, y entonces recibió Tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach
Y también dice aquí, invocando su nombre. Entonces, al invocar su nombre quiere decir que fue totalmente lleno del Ruach HaKodesh, porque para que un judío ortodoxo mencione el nombre de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, está difícil si no recibe el Ruach HaKodesh. Ahora, el caso aquí dice, ahora pues, el 16, ¿por qué te detienes? Levántate y recibe tevilá y lava tus pecados. El lava tus pecados es esto, es un simbolismo, amada Kehila, amados Saginagayot, es un simbolismo de lavar los pecados, porque realmente somos perdonados por la sangre del Mesías, Yahshua, pero el Eterno no quitó el tevilá. Vamos a 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 6 y en el verso 11, pueden anotar la cita por favor para que después me ayuden a ministrar. 1 Corintios en el capítulo 6 y en el verso 11, este capítulo 22 es muy cortito, pero lo importante es que aprendamos bien la lección. 1 Corintios 6, verso 11 dice, y esto haréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yahshua Mashiach por el Ruach HaKodesh de nuestro Elohim. Entonces, y esto erais algunos, o sea, está hablando de los ávaros, de los ladrones, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores, etc. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados o apartados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Cuando dice en el nombre de Yahshua HaMashiach es el tevilá, como les dijo Kefas a los 3000, cuando dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Reciban el tevilá, dijo Kefas, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando dice aquí que han sido justificados en el nombre de Yahshua HaMashiach, es porque ellos creyeron en el sacrificio único. Primero hay que creer en el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach. Por su sangre preciosa somos salvos. Y después viene el tevilá. No se puede no creer y recibir tevilá. ¿Tevilá en el nombre de quién? Si no se cree. Entonces, cuando dice en el nombre de Yahshua HaMashiach, ponle ahí en tu Tanakh tevilá. No es creer en la sangre, eso es antes. Eso es antes. Sí se cree en la sangre, pues, de Yahshua, lógico, pero es antes. Y después viene el tevilá, y por eso dice en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque recibieron tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacados. Volvemos a Hechos 22, vamos para allá. En Hechos 22, en el verso 17 y 18, dice lo siguiente: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ya vemos que es una lucidez tremenda. Es decir, si no has experimentado esto, bueno, primeramente el Eterno lo experimentarás el martes, o si no, en un momento, no sé, pero la idea es que éxtasis no es como la gente piensa en la brujería, en la hechicería. Esa es otra cosa, es una lucidez intensa, es cuando más lúcido está uno. Es uno, pero como si no fuera uno, y no estoy hablando de desdoblamientos del alma y cosas de ese tipo, eso es cábala, eso es satanismo, etc. No, estoy hablando que se siente uno más lúcido que nunca. Y vienen cantidad de ideas, miles de ideas, y cuando te pase eso, entonces ten papel y pluma. Yo siempre ando cargando una pluma, un lapicero siempre, y siempre ando cargando una libretita de este tamaño, hojas blancas de este tamaño, porque en cualquier momento viene un éxtasis, una lucidez, y entonces es cuando hay que anotar rápido, no perder ninguna idea, tratar de no perder ninguna idea. Entonces, en el verso 17 y 18, y dice, y le vi que me decía, date prisa, el 18, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahora, eso fue una revelación divina. Eso fue una revelación divina, y entonces, bueno, él después sabemos que fue a Tarso y demás. Ahora, en el verso 19 y 20 yo dije a Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Les digo que él iba a las sinagogas, no existía ninguna otra cosa, iglesias cristianas no existían. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo,
yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Te remite a Hechos 7:58. Ahora, en el caso de este tipo por ejemplo, en el caso de Esteban, él fue apedreado, él fue lapidado. Pero en el verso 19 es muy importante que yo les comparta algo. Yo dije, Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba. Entonces, estos azotes eran con vara, con vara. Si gustas anotarlo ahí o en tus apuntes, con vara. Y eran, es decir, diferente a los 39 latigazos. Eran diferentes a los 39 latigazos. Bueno, ahora, en el verso, entonces el azotar, no era apedrear. A Esteban sí lo lapidaron. En el caso de los azotes era con vara, Bueno, ahora, en el verso, ahorita vamos a aprender varias cosas. En el verso 21 y 22 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y el verso 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Por eso no les extrañe lo que yo ministré hace 8 días o hace 15 días, que la intención realmente de los judíos de ese tiempo era matar a Rab Shaul. O sea, no hacerle un daño cualquiera, no, era matarlo, que no siguiera hablando más. Y entonces, de Yahshua, y menos mencionar el nombre. Así es de que ellos, en pocas palabras, rechazaron a Yahshua, los Yehudim de ese tiempo, y vemos que desgraciadamente la amada casa de Judá, aunque muchos ya están creyendo en Yahshua, y siguieron sus tradiciones rabínicas hasta la fecha. Ahora, el verso 23 y 24, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza Antonia, que estaba al lado del templo, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, él no sabía. Ahora, todo esto de echar el polvo al aire y arrojar las ropas y gritar, lógico que eran señales de enojo, pero más que de enojo eran de rabia, de odio. Vamos por favor a 2 de Corintios, vamos para allá, 2 de Corintios, y vamos a ir hacia el capítulo 11, 2 de Corintios 11, en el verso 24. Por eso dije que eran diferentes los azotes de varas y los 39 latigazos, porque aquí lo vemos en 2 de Corintios 11, verso 24, dice, de los Yehudim, de los Ajim, de mis hermanos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, y eso está en la Torah, Deuteronomio 25, verso 3. Dice, después sigue hablando sobre sus sufrimientos, 3 veces he sido azotado con varas, ¿te das cuenta? Es diferente el azote, el castigo, pero aún así dolorosísimo. Una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, una cosa son los azotes con vara y otra cosa son los 39 azotes. Ahora, vamos a ir a Hechos 16, por favor, en el libro de los Hechos, pero ahora el capítulo 16, ya lo vimos, en el verso 22 y 23, dice así, Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí está otro azote con varas. No tiene nada que ver con los 39 latigazos o 40 menos 1. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto ya lo vimos y fue cuando es el terremoto, porque ellos cantaban Jalelot al Eterno, que son salmos. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a Hechos 22 nuevamente. Hechos 22, y voy a leer del verso 25 al 27.
Hechos 22, verso 25 al 27 dice: pero cuando le ataron con correas, Rab Shaul dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Rab Shaul dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Bueno, la idea es que no podía ser flagelado por ser ciudadano romano. Por eso Shaul le hace la pregunta: ¿es lícito lo que vas a hacer? ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí la situación es que no podía haber, no convenía, o sea, porque si no, como dije en un principio en el prólogo, el tribuno hubiera perdido hasta su puesto o incluyendo la vida por azotar a un conciudadano romano. Aunque recordemos que Shaul era judío, era yehudí. El verso 28 dice: respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Shaul dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Y ya ministré en el prólogo, es un recordatorio, el emperador romano Claudio, sí, en ese tiempo se vendían las ciudadanías y a mucho precio, a muchas monedas de plata. Ahora, entendemos claramente que Rab Shaul, él nació en Tarso, entonces es parte de Grecia, etcétera, pero aún así era una colonia ya también romana. Ahora, en el verso 29, es como los hijos de ustedes que han nacido en los Estados Unidos, aunque tú vayas de aquí de México o de otro país, ellos son estadounidenses. Dice el verso 29: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, fíjense, les dio miedo. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces el tribuno, sabiendo todo lo que le contó Rab Shaul y que lo había atado, él tuvo mucho temor, porque si se violaba la ley romana, era muerte segura, era muerte segura. De hecho, pues parece que la ley ahora es lo más corrupto que hay, pero todo lo que es la abogacía y demás, todo viene de allá, de Roma. Y no es que sea mala, sino cómo se aplica, cómo se aplica. Entonces, si el tribuno hubiera dicho una mentira, el decir algo, por ejemplo, si fuera mentira, entonces él también podía ser digno de muerte, si mentía que él no era ciudadano romano, o sea que Shaul, pues, que dijera a los demás: es que él es judío, no es romano. En el verso 30 dice: al día siguiente, queriendo salir de cierto la causa por la cual le acusaban los Yudim, le soltó de las cadenas, ya dijimos que lo soltó de la cárcel, lo sacó, y mandó venir a los principales Kohanim y a todo el concilio, y sacando a Shaul, le presentó ante ellos. Ahora, el tribuno sabía, si gustan anotar para que aprendan más, el tribuno sabía que las acusaciones eran falsas y que venían de los Yehudim. Entonces, como él sabía que eran falsas y que venían de los Yehudim, él decidió que lo mejor era tener una audiencia con el Sanedrín. Lo mejor era no juzgarlo conforme a la ley romana, sino porque el problema era entre ellos. Entonces decidió que el tribuno no era ningún tonto, él sabía que las acusaciones, porque lo vamos a ver después en el capítulo 23, el tribuno no era ningún tonto, él sabía que las acusaciones eran infundadas, que venían de los Yehudim. Entonces él dijo: bueno, ¿yo por qué voy a resolver esto así? Mejor hablo a las autoridades de él o de ellos, que es el Sanedrín, y ellos que juzguen. Ahora, si era verdad, anótenlo porque esto es muy importante, si era verdad
si eran verdad los cargos, si eran verdad los cargos de lo que acusaban a Rav Shaul de alborotar a todo el mundo, entonces iría directamente al procurador romano, o igual, que es lo mismo, pues al gobernador, era igual al gobernador romano. Entonces, si eran verdad los cargos que los judíos de ese tiempo, los Yudim, le hacían a Rav Shaul, entonces directito tenía que ir hacia el procurador romano o gobernador romano, porque entonces ya se estaba hablando de sedición, es decir, de alborotar a la gente. Ese es en sí el capítulo 22. Lo que yo sí quiero recalcar es esto, que te aprendas, que es diferente para que tú me ayudes a administrar el azote con varas, etcétera, que los 39 latigazos o 40 menos 1, y que aquí en Hechos 22 está, del verso 1 al 5, está, digamos, su conversión. Del verso 6 en adelante ya está hablando ya no tanto de su conversión, sino de su ministerio como tal. Entonces, la conducta de la conversión, antes de la conversión, está del 1 al 5, para que se entienda. Su conducta antes de la conversión, del 1 al 5. Su conversión como tal está del verso 6 al 16, y del 17 al 21 es su ministerio. Vuelvo a repetir. Su conducta antes de la conversión está del verso 1 al 5. Su conversión como tal del 6 al 16, y su ministerio ya del 17 al 21. Ahora, por ministrar a Yahshua Mashiach y por invocar su nombre, recuerda lo que ministramos sobre el Tevilá. Primero es creer en Yahshua como el Mashiach, que su sacrificio único y perfecto es el que nos salva. Por su sangre bendita fuimos comprados. Eso dice la Tanaj y lo creemos. Y entonces, por mencionar el nombre de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, prácticamente pedían su cabeza, por así decirlo, o sea, querían su muerte. Ahora, si tú y yo seguimos hablando que Él es el Mashiach, Yahshua, pues no te espantes, solamente el Eterno sabe, bendito es el nombre del Todagabá, solamente el Eterno sabe quién va a ser mártir o quién no. Pero eso nosotros tenemos que tenerlo aparte, no como en un cajón, no acordarnos de eso. Si el Eterno quiere usarnos como mártires, aleluya. Si el Eterno nos esconde, nos aparta, no nos aparta, sino nos esconde, aleluya. Pero tenemos que estar preparados para todo, amados Sahim, para todo. Hacer conciencia. Cierren su Tanaj, por favor.